Pedro Patos Productions os presenta James Potter y el hilo carmesí de Norman Gelliper capítulo 4 El secreto de la daga, para ser claros, dijo Rose cuando James, Ralph y ella caminaron por el atestado corredor a última hora de la mañana siguiente. Solo descubrí el puerto el año pasado. Hagrid necesitaba ayuda con algo, así que me dejó entrar en secreto. James se mostró escéptico, pero bajó la voz para no ser escuchado por la multitud entre clases. Hagrid necesitaba ayuda con algo en algún charco secreto debajo del lago, entonces él se va con una estudiante de quinto año en lugar de otro profesor. Disculpa, dijo Rose, deteniéndose en el pasillo y extendiendo su mano libre hacia James. Soy Rose Weasley. Soy un poco sorprendente con muchos hechizos, inusuales y difíciles, incluso mejores de los que algunos profesores podrían mencionar. ¿Nos conocemos? Ah, dijo Ralph con un movimiento de cabeza. Es un secreto, sea lo que sea, pero Hagrid necesitaba ayuda con alguna complicada labor con la varita. Apuesto a que tiene que ver con ese barco. James estuvo de acuerdo, luego miró a Rose. ¿Cierto? Rose continuó caminando, bajando su propia voz a un susurro. Se lo ganó a un mago en la cabeza de puerco. Le advertí que nada bueno ha venido de esas cosas en el pasado, con misteriosos desconocidos apostando huevos de dragón y barcos enteros en juegos de cartas en bares desagradables. ¿Y qué es lo que dice él? Se paró tan alta como pudo y adoptó un gesto más bien tonto, claramente haciendo su mejor imitación del medio gigante. Pero los veranos son largos, Rosie. Podo el jardín tantas veces que voy a enloquecer. Me siento solo y aburrido y necesito compañía. James no pudo evitar sonreír ante la imitación de Rose. Entonces, ¿su nuevo bote no puede ser legal? Exactamente. ¿Para qué necesitó de tu ayuda? Rose giró en una esquina, impulsada por la ruidosa multitud que se acercaba a la clase de defensa contra las artes oscuras. Bueno, no es un bote mágico, en sentido estricto. Una gran cantidad de modificaciones inusuales deben hacerse para que sea digno del mar en aguas mágicas. Y no es el tipo de magia que se hace en el día a día. Desabotonó su mochila fuera del salón de clases dedicado y la examinó brevemente, sacando un pequeño pero muy grueso libro. El título, grabado en plata descolorida sobre un paño verde, decía, El compendio esencial de los marineros sobre encantamiento náutico, hechizos de navegación y hechizo en forma de barco. Parece, James movió la cabeza hacia el libro. Bien. Parece algo en lo que te meterías. Ralph levantó la cabeza. Entonces, ¿qué hace que un barco sea un barco mágico, exactamente? Oh, te sorprenderías, se entusiasmó Rose, calentando el tema y mirando a través del libro. El encantamiento vanicidrófobo es lo que hemos estado aplicando la mayor parte de nuestro tiempo, así la nave repela el agua cuando viaja a través del lago para hacerla estallar en la superficie. Y luego hay maleficios anti-Grindylow, repelentes de sirena, topes de navegación, sin mencionar los aparatos puramente mecánicos y de relojería, como mástiles plegables, domos de cubierta, arneses de monstruos marinos, y ya estoy aburrido, suspiró James, pasando por alto a Rose mientras entraba en el aula. Pero me animaste a ir a echar una mirada furtiva en el puerto bajo el lago. Estoy seguro de que vale la pena aplicar un barniz mágico todo el tiempo por todo el barco secreto de Hagrid. Él lo aplica. Rose puso sus ojos en blanco, siguiendo a James y Ralph adentro. Yo solo hechizo las cosas. Y a diferencia de ustedes, me gusta aprender cosas nuevas. Uno nunca sabe cuándo un hechizo hidrófobo podría ser útil. La clase anterior estaba abandonando el salón, todavía murmurando y recogiendo sus libros, mientras la siguiente clase se filtraba a su alrededor. Muchachos, dijo Debellows, alzando las cejas al sentarse detrás de su enorme escritorio. Y señorita Weasley. No creo que los tenga en mi clase hasta la lección avanzada de mañana. ¿O estoy equivocado? James sacudió la cabeza rápidamente. No, señor. Vinimos a preguntarle algo. Estábamos, curiosos, señor, sobre el uso de algunas de nuestras clases de defensa contra las artes oscuras para nuestro trabajo de campo de séptimo año en una profesión relacionada. Debellows dejó de organizar el desorden de papeles en su escritorio y levantó la vista, dándoles toda su atención por primera vez. Parecía vagamente desconcertado, y luego parpadeó y asintió. Ah, sí. Estoy seguro de que debo haber recibido un aviso sobre tal programa. Probablemente lo ignoré, como hago la mayoría de las comunicaciones intraescolares. Solo se puede ser informado tantas veces sobre las revisiones de los códigos de vestimenta de la escuela y las reuniones reprogramadas, que uno no tiene la intención de asistir en primer lugar antes de que todos los avisos empiecen a ir directamente a la papelera.
Entonces, ustedes tres tienen la intención de buscar alguna experiencia práctica en lugar de mi tiempo de clase, ¿es eso? Parecía estar abierto a la idea y un poco grosero al respecto. Los tres no, comenzó James, pero Rose se interpuso de repente, pasando junto a él para situarse frente al escritorio de Debellows. Sí, señor profesor, dijo ella rápidamente, claramente no queriendo perderse una oportunidad inesperada. Los tres. James, Ralph y yo. Sí. Nosotros tres. Miró a James brevemente, con ojos severos. James cerró la boca con un pequeño chasquido. Bien, dijo Debellows lentamente, mirando de nuevo a su escritorio y revolviendo papeles al azar. Supongo que dependerá de qué clase de experiencia práctica de campo tengan intención de abordar. Solo puedo asumir que les gustaría participar en algún entrenamiento preliminar para el cuerpo de los Arrier. Debo advertirles, mis jóvenes amigos, es un viaje arduo convertirse en un Arrier, pero muy gratificante en todos los aspectos. Me pondré en contacto con mi antiguo comandante, veré si puedo pedir algunos favores a Ralph interrumpió, compartiendo una mirada repentinamente sorprendida con James. Los Arrier no exactamente, señor. Es decir, Debellows frunció el ceño y alzó la vista de nuevo, su rostro grabado con sincera perplejidad. Los Arrier no. ¿Qué podría ser, entonces? Respondió Rose, erguida, casi como si quisiera saludar al profesor. Entrenamiento Auror, señor. Deseamos usar las habilidades que nos ha enseñado para aprender la metodología Auror. Para localizar y capturar a magos y brujas oscuros, hechiceros, viejas brujas y otras diversas amenazas a la buena gente del mundo mágico. James parpadeó a Rose, molesto pero bastante impresionado. Echando un vistazo a Debellows, agregó. Como mi padre, señor. Debellows volvió su mirada de hierro de Ralph a Rose y James, y luego lanzó un suspiro profundo y escéptico. Supongo que no puedo culpar a los tres por entretenerse en tales proyectos, viniendo de las familias que ustedes tienen. Me parece un recurso un poco desperdiciado. Usted, especialmente, señor Potter, muestra un gran potencial no solo en el hechizo defensivo, que vamos a profundizar en su último año, sino en su Ardis Decepto y en la psicología de batalla. Pero, se encogió de hombros, eran como placas tectónicas continentales a cada lado de su cuello de toro, y volvió a suspirar. Si eso es lo que aguardan en sus corazones, supongo que no puedo disuadirlos. Lo siento, señor, dijo Rose, todavía de pie ante el desordenado escritorio. De acuerdo, entonces. Debellows bajó la mirada de nuevo, claramente renuente, pero no lo bastante adusto como para protestar más. Supongo que hay algún pergamino oficial u otra cosa que debo firmar. Sacudió la cabeza con desdén. Voy a examinarlo. Por ahora, asumo mi apoyo general en su esfuerzo. Les informaré cuando se haya arreglado algo. James se apartó del escritorio, llevando a Rose y Ralph con él, ansioso por escapar antes de que Debellows cambiara de opinión. Después de unos cuantos pasos torpes, los tres agradecieron al profesor, luego se giraron y prácticamente salieron corriendo del aula, pasando por delante de los estudiantes más jóvenes que los miraban irse, aturdidos y curiosos. ¿Los tres, James volvió una mirada sardónica a su prima mientras se apresuraban hacia las escaleras para almorzar. No esperabas que pasara una oportunidad como esa, ¿verdad? Se encogió de hombros. Evitar la molesta clase de Debellows y holgazanear en el Ministerio de la Magia para codearme con tío Harry y mamá. Dudo que vaya a durar mucho antes de que alguien me atrape. Pero será la profesora McGonagall o el director Merlin quien lo haga, no ese bulto montañoso de Debellows. Realmente no te gusta mucho, ¿verdad? Comentó Ralph mientras giraban por las escaleras. Si enseñara a las chicas las mismas cosas que les enseña a los chicos, podría sentirme diferente. Suspiró. Él piensa que la mejor magia de batalla de una mujer es un hechizo para limpiar la sangre de las ropas de su marido. Créanme, he aprendido más magia defensiva viendo un juego de ajedrez mágico que sentarme en su estúpida clase. James estaba familiarizado con la disputa privada de Rose con el actual maestro de defensa contra las artes oscuras, y sabía lo suficiente como para no debatirle al respecto. Tenía razón en que Debellows dividía sus clases entre niños y niñas, aparentemente para hacer las prácticas de duelo más justas. En lo que a James respecta, considerando la feroz competencia de chicas como Ashley Done y Julian Jackson, sospechaba que Debellows podría estar ejerciendo más justicia en los muchachos que en las muchachas. Al almuerzo, James notó que Albus estaba sentado, quizás por primera vez, en la mesa de Gryffindor.
Estaba frente a Lily cerca del final, en el centro de un grupo de cuarto y quinto año que reía, todos inclinándose y guardando sus propias confidencias. A su lado, Chance Jackson, la amiga de Lily, lo observaba de cerca, sonriendo y parpadeando mucho más de lo que la mera fisiología exigía. James se preguntó por un momento si la alabada soltería de Albus estaba siendo desafiada en secreto. Lily es una notoria casamentera, comentó Rose, mirando al final de la mesa para ver lo que James estaba mirando. A ella le encantaría ver a Albus y Chance juntos. James se burló. Nunca sucederá, agarró su jugo de calabaza y lo bebió en 3 golpes rápidos, mientras lo hacía de pie. Se secó la boca con la manga y prosiguió. Albus saldrá con alguien por sí solo o no saldrá con nadie. Fiera Hutchins es más su tipo. Respondió Rose, poniéndose de pie también y recogiendo sus cosas. Alguien golpeó a James desde atrás, lo suficientemente fuerte como para hacerle caer su vaso mientras se inclinaba para colocarlo sobre la mesa. El vaso cayó y roció el residuo de su jugo en sus libros. Enfadado, se giró para ver quién había sido lo suficientemente torpe como para golpearlo con tanta fuerza. Un Ravenclaw de primer año, pequeño y bastante zoquete, estaba parado allí con otro chico y chica. Los 3 miraban a James con sonrisas presumidas y tensas. «Bobos», dijo el chico con sarcástico énfasis, «qué torpe». James frunció el entrecejo con sorpresa. El chico, que era por lo menos un pie y medio más corto, con una mata de cabello grasiento y pecas tan densas que parecían unir fuerzas en una sola mancha alrededor de su nariz, claramente había golpeado a James con propósito y quería que éste lo supiera. James abrió la boca, ni siquiera seguro de cómo responder. «¿Qué pasa, Potter?», le preguntó el chico, un inquipunte comió la lengua, torció los ojos y miró boquiabierto hacia James en una burla infantil. «Gaga guagualu». El chico y la chica que lo acompañaban rieron y miraron a James, con ojos agudos, brillando con una desconcertante malicia. Antes de que James pudiera comenzar a formular una respuesta, el trío se dio la vuelta y se alejó sin prisa hacia las puertas abiertas, riendo ruidosamente y empujándose con los codos. ¿Qué fue todo eso? Era Ralph acercándose desde la mesa de Slytherin, al parecer habiendo presenciado la interacción a lo lejos. James fue intimidado por apenas uno de primer año, dijo Graham, con una risa incrédula en su voz. ¿Realmente eso ocurrió o estoy soñando? Rose parecía igualmente consternada. ¿Qué hiciste para merecer eso, James?, preguntó, mirando desde el trío que salía a James. ¿Y quién es él? Tardíamente, un pulso de cólera avergonzado surgió en el pecho de James. Sintió que se le enrojecían las mejillas. «Nunca he visto antes a ese pequeño imbécil en toda mi vida», dijo con tono áspero, atónito y sorprendido, «ni siquiera sé su nombre». «Edgar G. Conde», dijo una voz pequeña. James miró a un lado para ver al joven hermano de Shivani, Sanjay, todavía sentado cerca, con los ojos abiertos y serios. «Es de primer año, como yo. Tú vas a, ya sabes». Hizo una pausa y echó un vistazo alrededor de la mesa, como si se resistiera a ser el que lo dijera. «¿Vas a dejar que se salga con la suya? Practicaría sobre él todos los maleficios que he aprendido». Graham asintió, volviéndose serio y encontrando los ojos de James. «Todos de una vez. 2 veces más. Darle un castigo ejemplar». «James no puede ir a maldecir a los de primer año», dijo Rose con una mirada burlona hacia Graham. «Sería llevado ante el director. Tal vez incluso expulsado. ¿Qué pasa contigo?». Como grupo, comenzaron a desplazarse hacia las puertas, siguiendo al desconcertante trío dentro del vestíbulo. Pero el pequeño imbécil de Ravenclaw insultó a James. Insistió Graham en un susurro. Y por extensión, a todos nosotros. «Es problema de James», replicó Rose con aplomo. Puede que no se sintiera libre para discutir su respuesta ante el premio anual. Ella miró a Ralph, quien parecía ligeramente ofendido, pero él responderá. Volvió su mirada significativamente hacia James. «Lo harás». Fue una afirmación, no una pregunta. James dejó escapar un suspiro y se encogió de hombros. Esta era la última cosa que necesitaba, un inexplicable y presuntuoso imbécil que lo avergonzara su último año. Cualquiera que fuera la abeja que el pequeño idiota tenía en su sombrero, James solo esperaba que el chico, Edgar G. Conde, la hubiera sacado. James no disfrutaba castigar de la manera en que gente como Scorpius Malfoy lo hacía.
No entendía la mezquindad y estaba profundamente desconcertado sobre cómo responder a ella. Afortunadamente, cuando Ralph y él llegaron al tercer piso y a su siguiente clase, se olvidaron de Edgar G. Combe gracias al joven maestro de encantamientos, el profesor Odin Van. El profesor era muy delgado, notó James, y para ocultar ese hecho se vestía con capas de túnicas oscuras y cuello alto y rígido. Su barba, aunque escasa, era peinada y encerada en punta lo suficientemente afilada para sacar sangre. Cuando la clase entró, se sentó detrás de su escritorio, inclinado sobre un montón de pergaminos y garabateando con su pluma. James tenía una secreta sospecha de que la ocupación del profesor era una artimaña para ocultar su nerviosismo. El joven hombre no levantó la vista cuando los estudiantes encontraron sus asientos, inusualmente callados ante la presencia de un nuevo maestro. Cuando todos estuvieron sentados, Odin Van bajó la pluma y finalmente alzó la cabeza. Un ala de pelo negro cubría un ojo. Levantó una mano y la apartó de un gesto puramente automático. «Bienvenida, clase», dijo con voz aguda, sentándose despacio en su asiento. «Como todos ya saben, soy el profesor Donofrio Odin Van. Reemplazo a su anterior maestro, al estimado profesor Filius Flitwick, a quien le recibí clases cuando estuve en su lugar no hace mucho tiempo. Estoy seguro de que, como yo, lamentamos verlo ir. Pero también espero que ustedes, como yo, hagan lo mejor de una nueva oportunidad. Nota mental: creo que si la vida te da limones, debes hacer limonada y tratar de encontrar a alguien cuya vida le haya dado boca y hacer una fiesta». Fin de la nota mental. Sonrió, y aunque no era una sonrisa genuinamente sincera, James sintió que era menos fingida, como si ansiosa. El profesor se paró entonces y se quitó la capa, moviéndose detrás de su escritorio. Miró de nuevo a la pizarra detrás de él y se sobresaltó un poco, aparentemente sorprendido por el montón de notas manuscritas que quedaban de su clase más reciente. Sacó reflexivamente su varita, y luego se detuvo, con la varita levantada torpemente en su mano. Señor Potter», dijo, escudriñando la clase y fijando su mirada en James. «¿Podría, por favor, borrar la pizarra por nosotros?». Esperó, con los ojos implorantes sobre James. James parpadeó ante el profesor, y luego sacó su varita del bolsillo de su capa, sospechando que el profesor lo había llamado no por la potencial competencia mágica de James, sino solo porque conocía el nombre de James. ¿Por qué el profesor no limpiaba la pizarra él mismo? James no tenía ni idea. «Correctus», James dijo desde su asiento, apuntando su varita hacia la pizarra. Con un soplo de polvo blanco, las palabras y los diagramas garabateados desaparecieron, dejando la pizarra despejada, aunque figuradamente manchada. No era un hechizo con el que había practicado mucho. «Gracias», Odin Van asintió con palpable alivio, mirando hacia atrás en el tablero. Rígidamente, volvió a guardar su varita. «Para comenzar, por favor, abran sus libros de texto en el capítulo 1, Elementales, Trascendencias y Transmutaciones». «Bueno, eso fue raro», dijo Ralph una hora más tarde mientras se dirigían a la biblioteca para estudiar. «No hizo un solo hechizo hasta casi al final de la lección. Sin embargo, sabe sus cosas», comentó Deirdre con aprecio. «Hay más encantamientos que movimientos de varita. Hay teoría y nueva escritura de hechizos, objetos encantados, reflexología de varita». «¿Qué es la reflexología de varita?», preguntó James. «Entrenar una varita para que haga cosas por su cuenta», explicó Rose, uniéndose a ellos en una intersección. «La bruja o mago tiene que tenerla en la mano para que la magia funcione, así ahorra tiempo. Una varita puede reflexivamente completar una cadena de hechizos preencantados o alguna magia especialmente dura, siempre y cuando la bruja o mago la haya impregnado correctamente. Bueno, eso es algo, ¿verdad?». Ralph negó con la cabeza y miró a Rose. «Todo termina con una varita en una mano, haciendo magia». Ese nuevo tipo, Odin Van, apenas tocó su varita hasta que la clase casi había terminado. Aunque cuando lo hizo, fue brillante con ella. Hizo que el escudo de la cornamenta bailara alrededor de la habitación al ritmo de una canción de Rick Mortis en la radio. Rose se encogió de hombros. «Es probable que solo haya estado nervioso, teniendo al premio anual en su clase y todo eso. Nunca vas a dejarlo, ¿verdad?», gruñó el muchacho más grande. «En realidad, estoy muy feliz por ti». Rose suavizó su voz y le dio una palmadita en el hombro, el cual era bastante alto. «Así que esta será la última cosa que digas sobre el tema. Es un logro digno, y tú eres como un hermano para mí. Pero la Weasley en mí insiste en que te advierta. Si alguna vez te aprovechas de tu rango, te sacaré la varita».
E incluso ese mango de escoba no es rival para mí en un duelo. Ella sonrió dulcemente hacia él y pestañeó. Ralph parpadeó hacia ella, luego a James, quien simplemente levantó las manos para mantenerse fuera de esta demostración. En la cena de aquella noche, James vio al fantasma de Cedric Diggory flotar alegremente sobre la mesa de Hufflepuff. Estaba feliz por Cedric, pero se unió a su propia casa en el lamento de la falta de un fantasma oficial de Gryffindor. Mientras hablaban de esto, sus miradas vagabundeaban sobre las otras mesas y sus espectadores. El ojo de James estaba atrapado por la mirada de Edgar Edgecombe. El pequeño zoquete estaba sentado en medio de la mesa de Ravenclaw, flanqueado por sus dos amigos, a quienes James ahora reconocía como Kim Keoden y Polly Heathrow, ambos de primer año. Los recordaba vagamente en la selección. Los tres se inclinaron para mirar a James, para asegurarse de que los estaba mirando. Edgecombe sonrió y bajó la frente. Puro despecho llegaba de él como ondas de radiación. Luego, sin dejar de mirar a James, el chico pelirrojo se inclinó y murmuró algo a sus amigos, que estallaron en una risa aguda y desagradable. James sacudió la cabeza con desdén y apartó la mirada. ¿Cuál era el problema con el pequeño imbécil? Tal vez lo averiguaría más tarde. Esperaba que no llegara a un enfrentamiento. No era particularmente bueno en tales situaciones. El estrés de la confrontación siempre confundía su mente, se llevaba sus palabras, hacía que sus reacciones se sintieran torpes y estúpidas. Y de repente se le ocurrió. Tal vez eso era lo que pasaba con el profesor Odin Van. Tal vez el nerviosismo que había demostrado al principio de la clase resultaba en el equivalente mágico del miedo escénico, en la forma en que algunas personas desarrollaban tartamudeos o tics nerviosos cuando estaban bajo estrés. Tal vez el profesor no podía confiar en sí mismo para hacer magia cuando se sentía tenso o consciente de sí mismo. Más tarde, por supuesto, cuando el profesor se había animado tanto con la clase como con su tema, había utilizado su varita naturalmente y con gran habilidad. Aún así, pensó James, si un mago o bruja extremadamente competente no podía confiar en su magia en situaciones de estrés o de confrontación, eso sería una limitación bastante debilitante. Tal vez no era de extrañar que el joven se había ido por la enseñanza en lugar de, por ejemplo, aplicación de la ley mágica. James, por otro lado, puede no estar acostumbrado a la confrontación y puede perder su ingenio momentáneamente cuando está sorprendido, pero podría hacer magia si llegara al caso. Edgar Edgecombe lo había sorprendido una vez, pero el desagradable pequeño no lo haría de nuevo. Como Graham había sugerido, James sabía bastantes maleficios para poner al muchacho en su lugar. Mentalmente, los comprobó. El maleficio piernas de jalea, Levicorpus, el maleficio moco murciélago, los hechizos punzantes, el mordedor de pie, y decidió que podía hacer la mayoría o cualquiera de ellos sin tener demasiados problemas con el manejo. Sí, eso era, el pequeño idiota era el típico charlatán. Quizá en su lugar era el típico matón que no respetaba más que las palabras conciliatorias o llamados de la autoridad. Con los años, James se había enfrentado y luchado con poderosos monstruos, fantasmas enloquecidos, seres míticos, e incluso amor condenado. Pero hasta ahora nunca había tenido mucha experiencia con los matones. De alguna manera, este némesis parecía, si no el más difícil, por lo menos el más potencialmente molesto. Nota mental: creo que si la vida te da limones, debes hacer limonada y tratar de encontrar a alguien cuya vida le haya dado boca y hacer una fiesta. Fin de la nota mental. Esa noche, por primera vez en meses, James soñó con Petra. Oyó su voz a través de una niebla que se sentía espaciosa y distante. No podía distinguir sus palabras, pero el estilo y tono de su voz eran inconfundibles. Despertó en él la expuesta, irresistible e implacable verdad en el sencillo centro de su dormido corazón. Amaba a Petra. La había amado durante años, a pesar de que rara vez la veía, a pesar de las complejidades de su misterioso pasado e incierto futuro, a pesar incluso de la duda que a veces obsesionaba su despierta mente. La amaba con esa clase de devoción desesperanzada y descarada que superaba la razón y el intelecto, y se lanzaba directamente al brillante centro solar de su corazón, cargándolo y dominándolo como un relámpago permanente. Petra poseía y ocupaba su más profundo amor. Podía fingir lo contrario mientras estaba despierto. Pero aquí, en las profundidades del sueño, la verdad era un peso de hierro, más pesada que el mundo. Se acercó a ella a través de la niebla, sintonizándola, siguiendo el cordón plateado y carmesí que los ataba, y su voz comenzó a aclararse. Había otra voz, una voz de hombre. Era el detective privado Muggle con el que se había asociado durante la intriga de la red Morrigan. James pensaba que no.
Marshall Parrish era estadounidense. Esta voz era británica y un poco más joven. James la reconoció, pero solo vagamente. Poco a poco, sus voces se hicieron más claras, más cercanas, aunque todavía ocultas detrás de grandes masas de niebla. James se impulsó hacia adelante, golpeando a través del grisáceo frío. «No te disuadiré», dijo la voz del hombre, todavía tenue en la distancia. «De hecho, recordarás que fue mi idea, hace casi 2 años, cuando me encontraste otra vez». «Lo recuerdo», dijo Petra. «Pero descarté la idea como tu usual y temerario error. Siempre has tendido a ser un poco emocional e inconsciente cuando se trata de protegerme». El hombre parecía imperturbable por esto. «Entonces, ¿qué ha cambiado?» «Lo que sugeriste sin pensar, lo he considerado seriamente». James siguió adelante, y finalmente la niebla se disipó en jirones. Nubes de plata se estiraron alrededor de él como brazos, bloqueando la luna, proyectando sombras sobre un paisaje oscuro. Una pequeña ciudad con solo unas cuantas ventanas y escasas farolas encendidas. Y luego, más allá de esto, una enorme mansión en una colina, invadida por todos lados por bosques y zarzas, casi reclamada por vides trepadoras y raíces enredadas. Una mansión muy vieja y completamente oscura, excepto por una sola ventana superior, que parpadeaba con la más leve sugerencia de luz. James se acercó a ella, despacio, escuchando, no queriendo nada más que oír la voz de Petra nuevamente, para verla, aunque todo fuera solo una ficción de su mente dormida. «Tienes lo que necesitas», dijo la voz del hombre. «¿Para qué me necesitas?» «Nadie entiende la magia fundamental y los hechizos como tú», dijo Petra. «Es tu pasión». La voz del hombre, aún más familiar ahora, parecía sonreír dudosamente. «Petra, tu visita al Museo de Libros Prohibidos te proporcionó todo lo que necesitas saber sobre la magia fundamental y los hechizos. Entonces tal vez solo necesito un amigo», Petra suspiró. «Alguien que me conoce el tiempo suficiente como para decir la verdad. Alguien lo suficientemente imparcial para ver mis verdaderas intenciones. ¿Sabes por qué estoy haciendo esto, no?» James se detuvo al acercarse a la ventana. Su mente soñadora onduló a través del viejo vidrio sin sonido. Entró en un cuarto oscuro con nada más que un pequeño fuego iluminándolo, consumiéndose y destellando en la chimenea. La alfombra, cuando los pies descalzos de James la tocaron, estaba grasienta y raída por el tiempo. Las paredes estaban sucias, agrietadas, inclinadas. James las rozó y sus dedos recogieron una capa húmeda y gruesa de suciedad. Los únicos muebles en la habitación eran un par de sillas, de respaldo alto, frente al fuego. Entre ellas, puesta cerca a la luz de las llamas, recogiendo su resplandor y brillando intensamente, había una bandeja de plata. Algo estaba en la bandeja. No era una taza o un platillo. Un cuchillo de mantequilla. James se acercó, no estaba seguro de querer ver. Principalmente, solo quería acercarse a Petra, mirar su rostro, ver el brillo de sus ojos y el oscuro brillo de su cabello. La extrañaba. Su corazón ardía por ella. «Lo estás haciendo porque el mundo te necesita», dijo el hombre sobriamente. «Pero el mundo no lo sabe. El mundo quiere detenerte, por cualquier medio necesario, incluso si eso significa matarte. Te culpan por todo». Petra suspiró profundamente. «Puede que no estén completamente equivocados al hacerlo. Eso no tiene sentido», continuó el hombre. «Incluso si eres el problema, también eres la solución. No se les puede permitir detenerte. Por el bien de todos, por los mundos Muggle y mágico, debes sobrevivir. Tu vida es más que tuya. Perteneces al mundo. Al universo. No importa cómo, tú debes sobrevivir». James ocupó las profundas sombras de la habitación, acercándose cada vez más. Podía ver la parte superior de la cabeza de Petra sobre el respaldo de la silla. La luz del fuego parpadeaba en ella como bronce pulido. «Tengo que sobrevivir», repitió las palabras con mezcla de pesar y resolución. «Así que, aunque estamos aquí, en la casa de aquel cuyo linaje estoy maldita, aunque estoy pidiendo ahora voluntariamente su poder en vez de anularlo, como he luchado para hacer en cada paso hasta ahora. Él lo hizo por sus propios objetivos egoístas, por poder y destrucción. Tú lo haces por el bien del mundo». En la oscuridad, James parpadeó, como si estuviera completamente despierto en su propio sueño. ¿Qué estaba pasando aquí? Rápidamente, repitió la conversación que apenas había oído, habiéndose cautivado por el sonido de la propia voz de Petra para atender sus palabras. Echó un vistazo a la habitación en la que estaba. El olor a moho y pudrición le llenó la nariz. ¿Qué era este lugar? ¿Cómo lo había llamado ella? La casa de aquel cuyo linaje está maldita.
James comprendió de repente, sabía con la certeza inquebrantable del sueño. Esta era la mansión del padre de Tom Riddle, abandonada hacía mucho, cubierta de vegetación y debilitándose con la podredumbre. Miró hacia abajo, hacia la bandeja de plata que brillaba a la luz del fuego. Sobre ella había una daga, su mango incrustado con joyas, su hoja oscura, con hollín, manchada y casi negra. La reconoció de inmediato. Era la daga que había matado a Morgana, la Petra de otra dimensión, empuñada por la mano de Judith como parte de su plan caótico. ¿Cómo la había conseguido Petra? Más importante aún, ¿por qué? De repente, el temor y la horrible sospecha surgieron en James y, sin embargo, siguió avanzando. Es solo un sueño, se dijo. Solo estoy soñando, nada de esto es real. Petra finalmente apareció cuando se inclinó hacia adelante, buscando la daga, recogiéndola en sus finas manos. La agunó a la luz del fuego, con sus ojos amplios y brillantes mientras miraba hacia abajo. Respiró hondo y se estremeció al soltarla. Sin levantar la mirada de la daga, empezó a hablarle. Mientras lo hacía, los ojos de James se agrandaron de horror. El fuego respondió a sus palabras, primero empezando a inquietarse en la chimenea, y luego ardiendo con verdes ráfagas hambrientas, casi pareciendo respirar. Cuando Petra llegó al final de su recitación, el viento entró en la habitación, procedente de ninguna parte y por todas partes, levantando las blandas cortinas, llevando el polvo y la arena al aire húmedo, gimiendo en las habitaciones oscuras y vacías de la decrépita mansión. James apenas podía creer las palabras que salían de los labios de su amada, pronunciadas con un énfasis lento e innegable. Resucitada esencia del alma extinguida, último aliento de la hospedante asesinada, entra ahora, a esta, tu prisión, esclava de mi ánima fragmentada. Petra sostuvo la daga en alto y su voz se elevó incluso cuando el violento aire se combinó con las llamas de la chimenea, llevándolas alrededor de la habitación e iluminándola con fuego verde. Ignoró esto, su voz se convirtió en un auge bajo a través de la creciente tempestad. Si muriese antes de tomar el curso de mi designio decidido, entonces desde esta prisión vuelve a despertar, ahora inmortal, mi linaje repulsivo. La voz de Petra se convirtió en un trueno, solo amplificada por el repentino ciclón de viento y fuego que irrumpió por toda la habitación, iluminándola, desgarrando el viejo papel tapiz, azotando las cortinas, condensándose en un torbellino alrededor de la delgada muchacha ahora de pie, con la daga levantada en sus manos. Petra. James gritó, rompiendo su parálisis y finalmente encontrando su voz. Ella no podía oírlo, por supuesto. Esto era solo un sueño, a pesar de lo terrible y aterradoramente real que se sentía. Y no obstante, desde el medio de esa arremolinada y espeluznante nube, mientras le atrapaba el cabello, se lo azotaba por la cara y brillaba en sus severos y brillantes ojos, Petra miró a James. Lo vio, parpadeó con una clase de emoción y su rostro cambió. El miedo, la vergüenza y el dolor repentinamente llenaron sus facciones, nublando sus ojos. Entonces el hombre en la otra silla se levantó, bloqueando la vista de James. Se giró hacia James, con su propia cara llena de sorpresa, cautela y más que un poco de miedo. Desconcertantemente, era D'Onofrio O'Dimban. Reconoció a James, abrió la boca para llamarlo, pero no se oyó ningún sonido sobre el torbellino del hechizo de Petra. El torbellino de fuego y luz verde absorbió toda la luz en sí mismo y se contrajo, llevando a Petra y a O'Dimban e incluso a la desmadejada y agonizante mansión con él. Todo se condensaba en un punto brillante y terrible, y el punto tenía la forma de una daga, tan cegadora y despiadada como las muertes que había causado. Y entonces, con un golpe que fue a la vez helado y ensordecedor, el punto explotó. James se quedó estupefacto ante la sensación de eso, como si hubiera sido arrojado a muchas millas y leguas de nuevo en su cama por pura fuerza, casi estrellándose a través de esta y al suelo por la fuerza de eso. En su lugar, se levantó y jadeó como si no hubiera respirado por algunos minutos. Sus ojos parpadearon somnolientos alrededor del débil silencio de la torre de Gryffindor. Sus compañeros estaban todavía dormidos, tumbados en sus camas, completamente inmunes a la horrenda visión de la que James acababa de regresar. Pero fue una visión. ¿Realmente solo había sido un sueño? Débilmente, recordó la mirada en el rostro de Petra cuando lo había visto, lo reconoció en medio del hechizo que había conjurado. Miró sus manos en la oscuridad. Algo manchado estaba en la punta de sus dedos, oscuro y grasiento en la luz de la luna. Tocó sus manos y sintió la suciedad de las paredes de la mansión sobre ellas. El olor todavía estaba en su ropa de dormir, el olor de vieja putrefacción, moho y muerte. De alguna manera, no solo había soñado con Petra. Había ido a verla.
Había estado físicamente en la misma habitación con ella, tocado las mugrientas paredes, capturado ese aire con él a su regreso. Lo que había visto no había sido un sueño o una visión. De algún modo, James había visto a Petra y a la inexplicable figura del profesor Odin Van realizar algún terrible conjuro, tomar una decisión trascendental que James percibía como irreversible, terrible y portentosa. Trató de no saber qué había sido ese hechizo, pero en lo más profundo de su corazón sabía lo que su cerebro se resistía. Petra había ido a la mansión abandonada que alguna vez había sido el hogar de su maldita alma gemela, Tom Riddle, el tenebroso Lord Voldemort. Ella ya no se resistía a su influencia venenosa, sino que la canalizaba, la usaba, la doblaba según su propia voluntad, y con ella había repetido el hechizo más horrible y maldito del infame. James se dejó caer de nuevo sobre su cama, respirando aún con fuerza, con los ojos muy abiertos y sin ver en la oscuridad. Apenas podía creerlo. Era demasiado horrible para considerarlo. Y, sin embargo, en su mente, ni siquiera ahora, estaba completamente despierto y en la comodidad de su propia cama en la torre de Gryffindor. Petra, la joven que amaba, la chica que una vez había hecho felices hadas en las esquinas de sus libros de texto y absorbido las puntas de su pelo negro durante los exámenes, había hecho lo impensable. Sorprendente y desalentadoramente, ella había cumplido la negra promesa iniciada por la muerte de su madrastra años antes, una muerte que la propia Petra había causado en un ataque de rabia ciega y justificada. Petra había creado un Horrocrux. Nota mental: creo que si la vida te da limones, debes hacer limonada y tratar de encontrar a alguien cuya vida le haya dado boca y hacer una fiesta. Fin de la nota mental.